Y acá todos estos aspectos son importantísimos para hacer un diagnóstico primario de alguna patología renal. La creatinina de frente es el marcador de función renal y eso no lo discuten. La urea tiene que estar acompañada de la creatinina para hacer utilidad, si no, no es un marcador que valga la pena. El boom, también lo que es acá el valor de referencia que tiene 10 a 20, pero se ha visto que un boom superior a 100 ya es un daño renal grave. Eso es lo importante en esto, ¿no? Que es más, un poquito más de cantidad de casi la mitad de lo que significa, en este caso, la urea, y es lo que más se está utilizando, ¿no? Y acá tienen ustedes una clasificación. La cistatina C, útil, se utiliza mucho en ancianos, en niños, en una cierta razón, ¿no? Porque acá se puede calcular, no como la creatinina, ¿no? Ya todo lo que son eh, las valoraciones de tipo funcional en pacientes diabéticos, ¿no? Es un excelente marcador renal, definitivamente se conoce. Es un marcador endógeno de la tasa de filtración glomerular. En este caso, recuerda que está en la cirrosis, después el trasplante hepático y detecta la nefropatía temprana en diabéticos. Por eso que se habla ahí, mejor ese estudio, como función renal en ancianos, niños y diabéticos. La microglobulina 2 es una cosa interesante. Todo lo que está, lo que dicen que es un marcador tumoral, pero para el riñón es la función tubular. Eso es importante. Entonces, acá sí se observa, ¿no? Que el compromiso de este elemento, ¿no? Inmunológico, definitivamente va a significar que hay un daño tubular, ¿no? Si hay compresión de concentración, etcétera, en la orina, vigilando esto, si hay inclusive hasta problemas de necrosis tubular, y la beta de estar aumentada, ¿no? Entonces, esto es importante. La interleuquina 18 está hablando que es un mediador de la eh, lesión renal aguda, isquémica, es de detención temprana, precoz, en orina y en plasma. Aparece de 6 a 24, años, a 24 horas cuando haya un daño renal, una lesión renal. Ya tenemos entonces ahí tanto la beta, ¿no es cierto?, que es la cistatina, que son ahora más en boga, se utiliza mucho, interleuquina 18, que también está entrando a esa boga de poder manejarlo. Y acá tenemos también la otra, ¿no? Que ahorita todavía estamos, aunque ya hay, ¿no?, un caso que se está utilizando, pero muy poco, es un indicador también de alteración precoz de la filtración glomerular. Aumenta síntesis y se eleva en el suelo. Entonces, el aumento de esto nos está indicando pues que hay un problema a nivel glomerular. El KIM 1 ya se está utilizando. Tiene que ver también que con algún problema porque acá se origina, ¿no? Principalmente en todo eso en la célula del túbulo proximal. Se está utilizando en la actualidad. Aparece en sanos también, pero en menos cantidad, ¿no? Pero esto de acá está hablando también de lesión renal. El NICAL, que también es otra de las cosas, está hablando del daño renal, también a nivel del epitelio tubular, aumenta, sobre todo en la rama ascendente y el ascendente, igual que acá son ya más específicos de estas lesiones a nivel tubular. Y lógicamente acá eh, no es solamente utilizarlo, ¿no? Hay que utilizar las otras también bioquímica para poder tener una acción mucho más general. Es el marcador precoz de daño renal, aumenta a las 2 horas en sangre y precede 24 horas el aumento de creatinina, por eso que se está usando. Hay muchas, tanto la urea como creatinina y algunos otros componentes van a tener que dejarlo de segundo lado, porque ahora ya hay parte química que está manejándose mucho mejor en mucho más, en menos tiempo, ¿no?, de la lesión. La inulina mide la filtración glomerular, no se metaboliza y se filtra completamente.
Se utiliza más en la depuración de neonatos prematuros y también a término para proporcionar datos sobre la confiabilidad de en este caso como marcador, más que las otras, ¿no? Solamente mencionarla así porque no vamos a estar comentando todo. En la prueba de función renal, ¿no? Fósforo, sí, aumenta en la enfermedad renal severa. Calcio, alteración observada en el inicio de la enfermedad. Electrolitos también, y esto es hay alteración, lo que significa ácido base. Proteína, acá. La proteína es importante porque acá, si uno detecta, siempre les mencionó, en la cinta veo proteínas, eso solamente me está dando un esbozo que hay proteínas. ¿Qué debo hacer? Una proteinuria de 24 horas, en orina 24 horas. Eso me va a indicar a mí los síndromes nefrótico y nefrítico. Entonces, yo no me quedo solamente con la identificación de proteínas en cinta de orina, sino hay que hacerle proteínas en orina de 24 horas. Eso es lo que va a ser el diagnóstico. Y acá en orina no vamos a encontrar, ojo, en la orina, si que estamos usando proteínas también igual, no vamos a encontrar nosotros, si fuera en orina, ¿no es cierto? No vamos a encontrar nosotros en las proteínas de benzodión, ¿no? Eso se hace por electroforesis. Test de concentración y dilución. Recuerde que normalmente es de 125 a más, una densidad permanece menor de 125, es signo de una disfunción. Debe tener, en este caso concentración, debe tener más cantidad de lo que es la densidad. Si baja, estamos hablando que hay una disfunción tubular. Y la dilución también igual, debe bordear o menos de 1005. Si se estabiliza en algo, estamos hablando nosotros que hay un problema de dilución, ¿no es cierto? Entonces ya hay problema tubular. Estas dos cosas, tanto la concentración como la dilución y la beta 2 microglobulinas, se utilizan mucho para identificar lesión tubular. La hematuria definitivamente se observa esto, y una de las cosas que han hecho ustedes en la práctica es esto, ¿no? Primer frasco, uretra y prostática. El segundo frasco, el tercer frasco es vesical, y todas son a nivel ya glomerular, ¿no? Es algo que se está utilizando hasta ahora, ¿no? En pacientes adultos. Hay factores de riesgo y el examen, hemograma, pruebas basales, pruebas de coagulación, bioquímica, examen de orina, proteína 24 horas, urocultivos. Si es mujer, hay que hacer HCG. Si es hombre, en este caso, estamos hablando de problema prostático, el PSA, serología viral, porque puede haber alguna situación ahí, hepatitis, un cuadro que está por fuera de lo que estamos mirando. Y luego ya son cuadros, son situaciones que ya no lo manejamos nosotros, ¿no? En anatomía patológica, como rayos X. Ya viene la proteinuria. Cuando la proteinuria normal es 150. Tenemos más de 150, definitivamente ya es un problema bastante grave. Cuando la proteinuria es definitivamente glomerular, el predominio es albúmina. Eso es lo que también tenemos que darnos cuenta. Y acá viene, cuando la proteinuria es tubular, son proteínas de bajo peso, ¿no? Beta microglobulina, lisozima, cadena ligera de inmunoglobulinas para IMC-yo. Esto no se observa en las cintas de orina. Esto se hace con pruebas especiales o electroforesis. No se observa esto en las cintas de orina. Lo que sí, dentro de las proteínas, en importancia está la microglobinuria. Esta es una de las pruebas que ya se está haciendo con mayor ya frecuencia en los pacientes renal, y esto es un signo precoz del daño renal glomerular, porque ahí como decir, se abren los huecos ahí a nivel glomerular. Cuando tenemos nosotros mayor de 30 en 24 horas, es un factor de riesgo de insuficiencia renal terminal, y también nos está dando el tiempo de sobrevida. Y no hemos encontrado pacientes que tienen hasta 500, hasta 1000, ¿no? Definitivamente esto, y el daño
y el riesgo de sobrevida es bastante bajo. Lo que hemos mencionado acá de las proteínas, lo importante es proteinuria de orina 24 horas. Confirma el diagnóstico, la microalbuminuria y la beta 2 microglobulina. Entonces, eso es importante también porque provocan daño a nivel. Y ya sabemos que también cuando hay problemas de AINE también hay un perjuicio, ¿no? Como un nefrotóxico. Clínicamente, aparición de cantidad significativa de proteinuria, primer signo de enfermedad renal. El síndrome nefrótico definitivamente ya conocen ustedes la clínica, las pruebas, siempre le menciono pruebas basales, perfil de coagulación, depuración de ANA, porque no sabemos. Tanto el síndrome nefrótico como nefrítico pueden ser componentes de un autoinmune. Hay cuadros también virales, ¿cierto? Eh, puede haber hay que hacer citología genética por alguna alteración, y si no hay un diagnóstico definitivo, se hace la biopsia. El examen de orina, proteinuria, cilindro, hematuria, cuerpos grasos ovales. Generalmente acá lo que observa en este caso síndrome vemos nosotros cilindros, ¿no? Cilindros hialinos en cantidad, cilindro granuloso que es en cantidad que se observa. Y también se observa, debe utilizarse también el dosaje de complemento. Y acá en nefrítico, una variedad tremenda. Eso definitivamente no tocarlo, pero el caso de nefrótico quizás está más circunscrito, ¿no? A cierto tipo de patología. Pero el síndrome nefrítico es una variedad tremenda. No, no hay esto. ¿Cuál es lo más frecuente? Eh, Estreptococo beta, postinfeccioso. Pero todas estas pueden ser causantes, ¿no? Igual acá tenemos la patología, o sea, la parte de clínica, ¿no? Lo que usted ya conoce mayor que yo. Y acá, dentro de todas las pedidos de análisis, aparte de la serología, biopsia, cultivos, etcétera, el que va a hacer el diagnóstico de un estreptococo, evidentemente, es el azul. Eso es antitexto, antileucina, etcétera. Eso me va a indicar a mí que es un post-estreptococo, el causante del síndrome nefrítico, con las partes de evidencia de la clínica. Dice insuficiencia renal aguda, crónica, ahora cambia, ¿no? Hay una lesión renal aguda o un fracaso renal agudo, y hay muchas partes clínicas. Acá sí es no diría una dificultad, pero sí hay bastantes cosas, ¿no? En la parte de la izquierda, todas las cosas que pueden haber. Acá he tratado de resumirlo, ¿no? Orina de 24 horas, examen de orina simple, el sodio urinario, urea creatinina, osmolaridad, que también se utiliza para el daño tubular, ¿ah? Por si acaso. Gasometría y electrolitos, autoinmunidad, porque acá tenemos que ver que haya ácido base, la autoinmunidad, ¿no? Hemos visto la serología igual, proteína de Benzoyón, mieloma, TIM1, leucemia 18, prueba de función renal propiamente y la imagenología. En la enfermedad crónica también ustedes ya tienen un sinnúmero de... ¿Qué es lo que se agrega? Aparte que casi todas las pruebas de la aguda, se le agrega, en este caso siempre se le agrega tébero. Y también coagulación también, ¿no? Porque esa es parte también del cuadro. Hay que ver eso, basales, hipercalemia, acidosis, hipocalcemia, etcétera, hiperfosfatemia, o sea, calcio, fósforo, ácido base que tenemos que darnos cuenta, y también se agrega el tébeno. Generalmente los médicos, allá nefrólogos, aparte de todas las pruebas, cuando es crónico, le piden eso porque hay sangrado a nivel digestivo, ¿no? Entonces le piden tébeno a la paciente. Un tema que estaba en sus seminarios, ¿no? Ahí en la parte de práctica, había un paciente, creo que lo vamos a revisar en un ratito, que tenía 4.000, ¿no? Volumen.
Se conoce que esto es como una hiperfiltración glomerular. Y esta hiperfiltración que lo vamos a ver en un ratito, es una muestra de la progresión de la enfermedad y es indicador de la aparición de ¿qué? De la microalbuminuria. Entonces, esto de acá está referido ya a una enfermedad renal crónica y el daño manifiesto. La tubulopatía mencionaba, las pruebas de concentración preferentemente, osmolaridad también podemos pedirle, osmolaridad, sodio urinario, pero generalmente la prueba de concentración, dilución y la beta 2 lo están dando prácticamente diciendo que es una tubulopatía. Ahora hay que descubrir ya qué, pues, ¿no? Toxicidad, hay necrosis tubular aguda, hay problemas de hormonal, es otra cosa. Pero para poder utilizarlo es prueba de concentración, dilución de los osmolaridad y beta 2 microglobulina. Eso me está dando el pie de lo que es, en este caso, el problema tubular. Infección urinaria ya lo sabemos. No lo voy a estar comentando porque ya lo conocemos y es muy real. Acá también igual, ¿no? O sea, creo que usted conoce más, mejor que yo acerca de esto. Y lo importante es esto, ¿no? O sea, tanto lo que significa la acidosis metabólica como también la compensación, ¿no es cierto? Esto es importante tenerlo presente porque tiene que haber la viabilidad tanto del riñón como del aparato respiratorio, y la hemoglobina, que también es otra, y las proteínas, ¿no? Pero esto es lo más importante. Entonces, esto sí es algo que eh, eh, ponerlo tener el esquema, ¿no? De lo que significa el manejo de la gasometría. Y acá hay un cuadro, acá hay un cuadro. Ok. Verlo con tranquilidad, cuando es normal el pH, acidosis y todo lo que puede haber de complicaciones con el pH, bicarbonato y el PCO2. Esto de acá hemos estado viendo con un grupo, así que de todas maneras también ustedes tienen que comentarlo, ¿no? Siempre cuando vemos nosotros orina, ¿no es cierto? Que eh, vemos acá nosotros el color, la turbidez. Cuando vemos turbidez nosotros, en un paciente con orina, ya estamos suponiendo que debe haber cosas extrañas, proteínas, gérmenes, leucocitos, hematíes, eh, cilindros y cristales. Eso es lo que da esa turbidez. Ligeramente turbio, ¿no? Menos, pero turbio definitivamente puede tener cualquiera de estos elementos en cantidad. Hay una densidad de 1030, ¿sí? Verlo. Cuando vean nuevamente albúmina o una cruz, y acá les he puesto, pidan ustedes una proteinuria 24 horas. Eso ayuda mucho. Glucosa negativo, cuerpos cetónicos positivos, no necesariamente por diabetes, ¿eh? Hemos visto nosotros en pacientes, en gestantes, hemos visto cuerpos cetónicos. Pero lógicamente, de todas maneras, para descartarlo, siempre es bueno hacerle su glucosa, ¿no? Pero es lo que vemos nosotros con frecuencia. Luego tiene urobilinógeno negativo, hemoglobina. Siempre cuando decimos hemoglobina, si vemos nosotros que hay bastante hematíes, recuerden que se colorea se colorea hematíes, hemoglobina, mioglobina, etcétera. Vemos nosotros abajo y decimos, no, no hay hematíes, esa es hemoglobina. ¿Y de dónde viene? Hemoglobina puede ser a nivel muscular, la mioglobina, que generalmente es lo que se observa, ¿no? Y las células epiteliales, hay buena cantidad, definitivamente. Cuando usted encuentre células epiteliales en cilindros, ahí, ese es un indicativo de necrosis tubular aguda. Por células epiteliales así, común y silvestre, no tiene importancia, salvo que haya otro. Pues acá puede decir que es una irritación a nivel uretral, ¿no? Nada más. Pero si tengo cilindros, es una necrosis tubular aguda. Si tengo células renales, así no tenga leucocito, que también debe explicarse acá, ¿no es cierto? Son células renales, sí hay un daño renal, sí hay un daño renal, a pesar de que no podamos nosotros tener leucocitosis o una leucocituria y gérmenes, pero está hablando ahí, muchas veces son por toxicidad o metales pesados, etcétera,
está provocando eso, esas lesiones a nivel tubular, ya a nivel elevado de lo que es el riñón. Y luego de acá, que ven ustedes un sinúnero, esto siempre vean los otros, ¿no? Decirle de frente con significado, ¿no? Esta es una gestante, 33 años, ADHG, generalmente la gestante tiene todo esto, ¿no? Y esta es una de las cosas que también hay que tenerlo con cuidado, mirarlo, ¿no? Hay levaduras, estos hifos, generalmente le pedimos nosotros que vaya a ver a su ginecólogo, que le hagan una secreción vaginal. Si esto definitivamente no es de ahí, sí tenemos que ver que no sea pues un problema de tipo diabético, pero generalmente es gestante. Acá solamente mencionar lo que antes le dije, ¿no? 4.000 de volumen. Volumen aumentado. Generalmente tenemos que ver acá, porque no voy a estar comentando todo, ¿no? Pero es una hiperfiltración. Puede ser el uso de diuréticos, una diabetes insípida, una gestante. Entonces, podemos observar eso. Entonces, eh, pero ¿qué es lo interesante de todo esto, no? Que este es un aviso a la aparición de la microalbuminuria, la hiperfiltración. Lógicamente acá hay que hacerle como están colocando ahí, ¿no? Depuración de creatinina, que también todo está bien, ¿no? Y si ustedes ven acá, la creatinina está dentro de los límites normales. Pero la hiperfiltración sí me está indicando que pues, ya se va a desencadenar ese problema de lesión a nivel glomerular y va a desprender, y va a salir ahí la microalbuminuria. Eso ya es un daño grave. Acá solamente para mostrarle algo que yo les di a mis alumnos, ¿no? Acá tiene CKMB, está elevada, troponina, y a veces un poquito de temor, dice, tiene un infarto, sí, tiene un infarto. Algunos médicos, cardiólogos dicen, si tienes 10, que sea 140, ya es un infarto. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? Mioglobina también está elevada, y hay péptido también está elevadísimo. La pregunta era, ¿no? Eh, la insuficiencia ha dado la infarto, el infarto ha dado la insuficiencia. Pero la cantidad como está, parece que más ha sido el problema del infarto que ha ocasionado eso, ¿no? Pero ya eso es algo que uno tiene que estudiarlo, ¿no? Pero es bien simpático, ¿no? Hay un IMA también con un problema de insuficiencia cardíaca. Y miren una de las cosas que acá en la hematología, que ustedes ya hemos revisado hace poco, ¿no? Téngale presente la constante corpuscular. Si acá uno le dijera qué marca las anemias, aparte de la hemoglobina, hematocrito, etcétera, son las constantes, ¿no? Esto me va a ayudar a nosotros que es uniformidad de hacer una anemia, hay hipocromía, hay neurocitosis, hay hipopelucitosis, hay macroplaqueta, etcétera. Entonces, todo esto de acá me está dando pie a qué tipo de anemia puedo tener. Entonces, megaloblástica, microcitos, ferropénica, etcétera, ¿no? Y la mayoría son mixtas, en caso de las restantes son mixtas también. Y vemos nosotros acá, ¿no? Hemos visto en láminas, y ustedes saben, que son las macroplaquetas. Y las consecuencias de macroplaqueta puede ser un infarto, sepsis. Generalmente hemos visto nosotros en sepsis más frecuencia, embarazo, diabético, tuberculosis, leucemia, talasemia, medicamentos, problemas hepáticos. Lo que más hemos visto esto ha sido en cuadros sépticos, infección. Para que no se olviden, ¿no? Acerca de lo que es el desarrollo también de la neuropoiesis. Y este es algo que sí les comentaba, ¿no? Bueno, yo lo veo muy pequeño. Voy a tratar de verlo con mis lentes de aumento. A ver. Ni con los lentes de aumento, a ver. Por ejemplo, acá, un ratito. Le voy a llamar a mi técnica. Esto también está dentro de lo que es el examen de evaluación. Hemos visto neurología y el líquido es importante.
Ok. Bueno, ahora sí lo veo un poco más mejor. Acá mi técnica me ha ayudado. Ustedes ven ahí la primera, eh, dice recuento celular, intracélulas mononucleares, ¿ah? Ok, 70%. Yo ya estoy pensando en algo. Proteínas, subida, glucosas bajas. En el gran no se observan gérmenes. Ese es, ¿cómo se llama? Una despistaje, ¿no? Si el gran yo lo tengo negativo, es que no es coco ni bacilo ni nada por el estilo, pues. Entonces, ¿qué puede ser? Lactato tanto y pH, etcétera. Entonces, ¿qué puede ser esta patología que veo ahí? Opalescente, mononucleares, tuberculosis. Así de simple, tuberculosis. Y acá debajo, y si ven ustedes, acá hay una que ahorita no, no se me ve acá, pues. A ver, baja usted, no quiere. Pero tiene que ver con un paciente que es asmático, adelgazado, tos seca y cefalea. ¿Se dan cuenta? Pues ese de acá tiene que ver con un problema de tuberculosis. Y tiene la B, hay coágulo, proteínas igual, glucosa 55, ¿no es cierto? También igual. Después de centrifugar sobre nadante santocrómico, significa que hay sangre. Recuento celular 50 células, hematíes de 20 a 40 por campo. Es una sangrado, presencia de crenocitos. ¿En qué caso se puede dar esto? En un paciente de 50 años con cefalea antecedente de síndrome metabólico. Una hemorragia a ese nivel, ¿no es cierto? Y que provoca este tipo de manifestación en el hígado cefalorraquídeo. Recuerden, los crenocitos son prácticamente para los médicos, ¿no? Clínicos, es su diagnóstico. Luego tienes arriba, miren, clarito, ¿no? Glucosa 47, proteína igual están bastante aumentados, recuento celular 50 células mononucleares, 50% ya eosinofilia. Y les mencioné antes, un líquido cefalorraquídeo de ese tipo, y lógicamente el gran no se observan gérmenes porque no se va a colorear, pues. Ese es un paciente, ¿dónde está? A ver. Un paciente de 35 años, cuadros diarreicos, la repetición, y acá faltó agregarle el estrongiloide que se observan, ¿ah? Ese es un criptococo. Y luego tiene la otra que ya es más conocida, ¿no? Hay coágulo, glucosa igual, baja, proteínas altas, recuento celular bastante alto, 500 células, polimorfonucleares, lactato, todo eso, ¿no? ¿Qué es ese? Es niño de 5 años, cefalea. ¿Por qué? Por la frecuencia. Y es una de las cosas que tienen que, porque estos son cuadros que van a verlo las tres, tanto lo que llaman tuberculosis, la hemorragia en este caso, ¿no? La meningitis bacteriana, lo que es más frecuente. Lo de arriba, si tengo un paciente con compromiso inmunosuprimido, ¿no? Inmunocompetente. Y esto es algo que vemos en la práctica, ¿no? Solamente mencionar. ¿Qué pasa si yo quiero determinar un paciente, ¿no? Que va a entrar en un infarto, ¿no? ¿Ok? Generalmente sospecha si un paciente diabético, es obeso o hipertenso. En las dos primeras, que todavía se está formando, ¿no es cierto?, el ateroma, perfil lipídico, hemograma. Cuando ya está con una formación evidente, el PCR, hay obstrucción en el pasaje, isquemia, qué sé yo, tantas cosas. Entonces hay biomarcadores, si quiero ver la extensión de cirogenasa láctica, un hemograma y péptico natriurético. Es para evaluarlo. Eso se está pidiendo. Inclusive algunos piden en la anterior, ¿no? El péptido natriurético como una especie de predictor. Pero podemos dejarlo ahí, ¿no? La primera parte, perfil lipídico, el hemograma, puede agregarse cuando ya está la evidencia de esta aroma, que definitivamente ahí la parte de lesión se va a ver,
PCR, ahí inclusive puede haber, inclusive hasta después, interleuquina, pero dejémoslo de ahí. Acá ya en la evidencia del infarto, biomarcador y hemograma. ¡Pum! Lo más frecuente. En el reinfarto, mioglobina y CKMB. Y en el control posterior, es una de las cosas que también a veces nosotros nos olvidamos, y esto lo hacen los cardiólogos, yo no se lo digo yo, ¿no? ¿Qué le piden? Perfil lipídico, hemograma y una EKG. Entonces, eso es lo que se estila dentro de lo que significa estos procesos, ¿no? De lo que es la arteriosclerosis y los problemas de enfermedad cardiovascular. Ok,